¿Por qué demonios no me responde? Jodo se encontraba sentado junto al cadáver del guardián, analizando un mapa con detenimiento. Se trataba de un detallado documento que marcaba todas las salas y jefes de la mazmorra y los aliados que en aquel momento se encontraban recorriéndola. Un punto azul marcaba su posición en el edificio, mientras que otro de color verde marcaba a su amigo el orco. Le había mandado un puñado de mensajes, tanto por el canal del juego como por su móvil, sin llegar a recibir respuesta alguna. Era evidente que se encontraba conectado, pues no había dejado de ver cómo se desplazaba por los niveles inferiores del edificio. Si tanta prisa y ganas tenía de enseñarle algo, ¿por qué no le había esperado? Miró al cadáver con desprecio y cerró el mapa. ¿Sería eso lo que quería enseñarle? Que él solo se había enfrentado al guardián y lo había derrotado. Ja. De seguro le habría pedido ayuda a algún nivel superior, y pensaba que podía atribuirse el mérito de su derrota. Se levantó y se encaminó hacia las escaleras. Por el camino ya no se encontraban los cuerpos de sus compañeros. Estos ya habían vuelto a conectarse a lo largo de la tarde y habían abandonado el lugar en pos de reparar sus equipos. Él había estado tentado de hacer lo mismo, pero la curiosidad por lo que le quería mostrar su compañero era más fuerte que su necesidad. Subió las escaleras a paso ligero y tomó por el pasillo que daba al siguiente nivel del castillo. Iba tan decidido en llegar al final de este que pasó de largo la puerta que había hecho ceder el guerrero. Cuando llegó casi le dio un vuelco el corazón, pues la sala siguiente se encontraba repleta de limo verde. Una criatura repulsiva y pringosa que se multiplicaba cada vez que la herían. Era un auténtico suicidio enfrentarse a ellos en solitario. Mucho más siendo un guerrero. Él tenía la opción de volverse invisible y atravesar la zona gracias a sus poderes ilusorios. Pero, ¿cómo lo había hecho su amigo? No había otro camino posible. A menos que él conociera. Se volvió de nuevo hacia la sala del guardián, encontrándose en esta ocasión con una puerta abierta que salía del camino. Aquello llamó su atención, pues era un acceso que no aparecía en los mapas ni guías. Un atajo secreto que posiblemente hubiese encontrado su amigo. Sonrió ante aquel descubrimiento. Acababa de encontrar un filón de visitas para su canal de streaming. Sin pensárselo demasiado, minimizó el juego y activó un programa que utilizaba habitualmente para grabar todo lo que hacía en el ordenador. Tras darle al RS, amplió de nuevo el juego, dio unas vueltas por el pasillo y la zona del jefe y saltó por la puerta sin vacilar. A medio vuelo, activó un conjuro que reducía la velocidad de caída drásticamente hasta convertirlo en un tranquilo descenso. Cayó sobre los escombros con la gracilidad de un ave, mirando a su alrededor con curiosidad. Reconocí aquella zona, eran las catacumbas del Liche. Alzó su báculo por encima de su cabeza y emitió un fogonazo de luz, alumbrando por completo el lugar. Arrugó el ceño molesto. ¿Y los enemigos? ¿Se los habría cargado a todos él solo? No era posible. Vio el rastro de sangre dejado por los suelos y se extrañó. Nadie había hecho mención de dicho rastro en ninguna de sus guías. Es más, estaba seguro de que en ningún vídeo había llegado a ver algo como aquello, ese rastro era nuevo. Decidió seguirlo con cierta precaución, atento a cualquier peligro que pudiera llegar a surgir. Sus pasos le llevaron por largos pasillos hasta alcanzar una sala circular con una fuente seca en su centro. Había grandes cantidades de sangre en torno a ella, pegada a las paredes y el techo, junto a muchas togas harapientas y sucias. Parecía tratarse de una pequeña capilla cuyo objetivo no quedaba claro del todo. Vio al fondo un pasillo que descendía a un piso inferior, por el cual proseguía el rastro de sangre. Enarcó una ceja y se adelantó a explorar. Se trataba de una rampa descendente que se adentraba en las sombras. Acercó su báculo al borde, alumbrando con su luz el final del descenso. No era una caída muy prolongada, con flexionar un poco las piernas conseguiría aterrizar con cuidado. Aunque por si las moscas volvió a conjurar la caída lenta. Descendió hasta llegar a una nueva sala, rectangular y con dos piscinas colocadas en su centro. Al fondo, un trono de huesos sujetaba a un esqueleto encapuchado. La sala del trono de los muertos.
murmuró el hechicero caminando hasta situarse frente al trono. El rastro de sangre parecía ya haber encontrado su fin, pues apenas se convertía en unas pequeñas gotas hasta desaparecer de la vista frente a él. Observó los pasillos que salían de la sala en un intento por vislumbrar por dónde debía tomar, hasta que una luz parpadeante al fondo de uno de estos llamó su atención. Caminó despacio hasta el final del pasillo, asomándose por este con el mayor sigilo que pudo. Sus ojos se abrieron de par en par en cuanto vieron lo que ahí estaba pasando. Justo sobre un altar circular, Mostur descansaba tumbado con las extremidades atadas con cadenas. A su alrededor revoloteaba Liche, hablando como si se encontrase a medio realizar un conjuro. Justo al pie del altar, en una fosa de agua carmesí, decenas de manos esqueléticas emergían de su interior sujetando diferentes gemas de colores chillones. «Tenemos compañía», escuchó hablar a la calavera. «¿Quién es?» ¿Monstur estaba hablando con la criatura? No había sido por chat, sino por el propio canal que empleaba el juego para las voces de los personajes. Sonaba como si fuese un auténtico orco, un orco adormilado. Parece ser un pequeño hechicero entrometido. Nadie importante, nadie que pueda suponer una molestia. Un hechicero. ¿Jodó? Sintió la tentación de hacer aparición e intervenir en aquel ritual. Pero un muro de huesos rodeó el altar impidiéndole la opción de acercarse. ¿Qué está pasando?, le escribió a su amigo el orco, sin obtener respuesta. No importa cuánto lo intentes, humano. No puede oír tus palabras. Cogió su móvil que se encontraba junto al ratón y llamó por teléfono a su amigo con el mismo resultado. ¿Pero qué demonios? ¿Qué le pasa a este tío? ¿Por qué no me responde a nada?, se preguntó, incapaz de apartar la mirada de la pantalla del ordenador el hechicero. ¿Qué dices? El guerrero parecía haberse puesto nervioso de repente ante las palabras de Liche. Nada. Olvídalo, debemos concentrarnos para que este ritual surta efecto. El Liche se detuvo flotando sobre los escasos centímetros de su cuerpo, colocando su diestra en la frente del orco. Veamos qué tienes que enseñarme. El joven miró con incredulidad lo que ahí estaba ocurriendo. Una fuerte luz proveniente del altar alumbró la sala cegándole por completo. Apartó la mirada de la pantalla y se apartó de la máquina. Brillaba con tanta fuerza que llegó a sentir como su piel se quemaba. Tardó un rato en volver la vista al juego cuando la luz se extinguió, pero cuando lo hizo. Monstur flotaba inconsciente a escasos palmos del altar, el cual era surcado por decenas de enormes grietas que desprendían un brillo azulado. El círculo de sangre que les había rodeado, burbujeaba y ascendía por las grietas hasta alcanzar el cuerpo de su amigo. Sus ojos destellaban en verde carmesí, mientras su boca succionaba toda la sangre que hasta la ascendía. El Liche se encontraba tumbado junto al altar, deshaciéndose en una voluta de polvo y humo oscuro. El mago permaneció observando aquel suceso grotesco, incapaz de dar credibilidad a lo que veía. El muro de huesos cedió en el momento en que el cuerpo de su compañero se precipitó sobre el sagrario. «Monstur», gritó por el chat cuando pudo acercarse sin lograr respuesta. Estaba vivo, lo veía en su respiración y los movimientos involuntarios de su cuerpo. Parecían tan naturales. Llamó de nuevo al móvil de su amigo, sorprendiéndose de que ahora se encontrase apagado. ¿Qué debía hacer? Aquello era algo inaudito, increíble. Algo nunca antes visto. Sería a causa de alguna misión que desconocía. Una expansión. ¿Un logro? Minimizó el juego y abrió el navegador. Necesitaba buscar toda la información referente a dicho suceso. Cripta del Liche Láser. Escribió con nerviosismo. Empezó a abrir páginas de forma aleatoria, buscando cualquier guía o pista de lo que pudiera llegar a desencadenar aquella misión. Pero sin conseguir resultados. Tras apenas 10 minutos de búsqueda, una voz le sobresaltó. El juego había seguido funcionando en segundo plano, por lo que los eventos seguían desarrollándose mientras él se quedaba ausente navegando por internet. Abrió de nuevo el juego y vio cómo el guerrero se arrastraba hasta quedar sentado en el altar. Se había llevado una mano al pecho y respiraba con dificultad. «Jo»,
Jon hablaba con pesadez y cansancio, con un tono grave y profundo. No era la voz de su amigo, pero sí transmitía sus palabras. ¿Puedes oírme? Adrián. ¿Qué demonios ha pasado? El silencio se alargó demasiado para su gusto. No puedo oírte, no sé si me estarás escuchando. El guerrero se levantó y echó un vistazo a su alrededor. Se llevó la diestra al hombro, flexionando repetidas veces el brazo. Parecía malherido. Pero necesito tu ayuda. Tienes que ir a mi casa, rápido. Temo que he hecho algo terrible. ¿De qué habla este tío? Se apartó del ordenador incapaz de comprender, mientras el orco se acercaba con paso torpe hacia el avatar de Jon. Le agarró por los brazos con fuerza, antes de decir una última palabra. Deprisa, tras esto, los ojos del guerrero se cerraron y se desplomó inconsciente junto al mago. El joven se acercó al monitor asustado por lo que estaba viendo, cuando un fuerte mareo le hizo llevarse las manos a la cabeza. Su visión se enturbiaba y un fuerte dolor recorrió su cuerpo desde la sien hasta los pies. Sintió como si hubiese sido alcanzado por un rayo. Sus músculos se tensaron, e imágenes confusas de la mazmorra y su propia habitación se entremezclaron hasta fundirse. Intentó mirarse las manos, pero no pudo. Todo brillaba a su alrededor con demasiada fuerza. Cerró los ojos cegados y se dejó caer en el suelo, revolviéndose y pataleando a la nada. El dolor era insoportable, tanto que no era capaz de articular palabra alguna. Aquello duró escasos segundos, que para él se tornaron horas. Solo cuando sintió que la luz menguaba y el dolor desaparecía, logró tomar el aliento suficiente para dar un grito. ¡Ah! Chilló a pleno pulmón, antes de quedar rendido en el suelo. Asterisco, asterisco, asterisco. Jon. Sintió un par de golpes en su mejilla, alguien intentaba despertarle. Hermano. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Era la voz de Clara, su hermana pequeña. Abrió los ojos, estaba agotado y sentía a su espalda como cientos de piedras fragmentadas se le clavaban. Acomodó sus palmas en el suelo suelto y se sentó. Ella se encontraba frente a él, arrodillada y mostrando una expresión de puro estupor. Olía a quemado y a polvo. Miró a su alrededor intentando identificar el origen de aquel olor, hasta que descubrió para su sorpresa un panorama inverosímil. Se encontraba sentado en un cráter aparecido dentro de su propio cuarto. Los muebles, adornos e incluso el ordenador parecían haber sufrido el devastador efecto de un explosivo. ¡Qué demonios!, susurró levantándose con dificultad. ¿Se puede saber qué has hecho? Cuando vengan papá y mamá te van a colgar por los huevos, le recriminó la chica. Empezó a palparse el cuerpo en busca de cualquier herida superficial, sintiéndose muy cambiado. Se levantó y salió del cuarto ignorando las protestas de su hermana. Entró al cuarto de baño y se miró al espejo. Estaba sucio, lleno de hollín y con la ropa destrozada. Pero eso apenas llamó su atención. En lo que verdaderamente se fijó fue en su propio cuerpo. ¿Había cambiado? Se veía más musculoso, más atlético. Era evidentemente más alto y su rostro, bajo todo el hollín, se intuía más atractivo. Pero todo aquel cambio había sido tan sutil, que su hermana siquiera llegó a percatarse de la diferencia en cuanto le vio. Esto debe ser un sueño, dijo para sí mismo. Más bien una pesadilla. Escuchó a su espalda. No, en serio. Estoy soñando y de un momento a otro voy a despertarme. Esto no es un sueño, idiota. Es tan real como la bronca que te espera. Pero, ¿tú me has visto?, le preguntó volviéndose hacia ella. ¿Desde cuándo tengo un cuerpo como este? ¿Y a mí qué me preguntas? No ando todo el día fijándome en ti. ¿Sabes? Sigo sin creerme que esto sea real. Pues cuando vuelvan nuestros padres, te vas a encontrar con la realidad de bruces. Eso que has hecho en el cuarto. ¿Qué pretendías? ¿Quemar la casa? No. Salió del baño y entró de nuevo al suyo.
Los daños eran demasiado evidentes, muy difíciles de ocultar. Solo estaba jugando al Termaria. Claro, dijo con ironía la joven. Y mientras tanto, uno de tus hechizos te salió mal e hizo estallar todo el dormitorio. El sarcasmo era un arma que gustaba de utilizar. Espero que puedas inventarte algo mejor antes de la hora de... Clara, Jon, ¿estáis ahí? Se escuchó la ronca voz del orco por la habitación. ¿Quién demonios ha sido? Aquello había pillado por sorpresa a los dos hermanos, que miraban de una punta a otra del dormitorio sin encontrar a nadie. Soy yo. Adrián, o por lo menos eso creo. Esa voz no es la de él. Se quejó la joven mirando de un lado a otro. Soy yo, de verdad. Creedme. ¿Dónde estás? ¿Desde dónde nos hablas? Preguntó el chico. Desde aquí no os veo, la cama tapa mi visión. Se adelantó unos pasos hasta situarse frente al escritorio de su ordenador, lanzando miradas en derredor hasta que encontró algo que le hizo un nudo en el estómago. Justo sobre el cráter había hecho aparición una pequeña brecha en el aire. Como si de un corte se hubiese rasgado la propia realidad, dejando ver un plano distinto al que se encontraban. En él, un imponente orco miraba desde el otro lado. Hola. ¿Qué es esto? ¿De dónde ha aparecido y cómo? Preguntó Clara asustada señalando al pequeño portal. Monstur. El chico se acercó unos pasos, pegando su rostro a la brecha para poder ver mejor el otro lado. Lo reconoció sin problemas. Era la cámara de sacrificios de la fortaleza Cumbre Negra. Sí, por lo que veo. Se escuchó su voz cansada. No sé cómo he acabado de esta manera. Espera. Esto ya es surrealista. ¿Puedes explicarme qué demonios ocurre, hermanito? Preguntó la chica. No hago más que alucinar con todo esto. ¿De verdad eres Adrián, dentro del cuerpo de Monstur? Sí. Respondió con cansancio. ¿Acaso no te lo crees? No todos los días tu mejor amigo acaba convirtiéndose en el orco de un videojuego, estalla tu dormitorio y transforma tu propio cuerpo. Respondió Jon. ¿Transforma? Parecía hacer un esfuerzo por ver a través de la grieta. No pareces muy cambiado. El joven miró con preocupación. De todas formas, no importa. Dentro de poco, todo esto será el menor de nuestros problemas. ¿A qué te refieres? Creo que la he pifiado, no estoy seguro. Pero me parece que he cometido un error irreparable. Necesito que hagas algo por mí. Necesito que vayas a mi casa. No puedes desconectarte tú mismo. No creo que sirviese de algo desconectarme. Ya estoy atrapado aquí dentro. Pero creo que algo me ha utilizado para salir al exterior. ¿Cómo que algo? El liche y una de sus guardianas. Eso es imposible. El orco se limitó a bufar, parecía costarle mantenerse en pie. Vale. Me acercaré a tu casa a ver si está todo bien. Tú intenta descansar un poco. Gracias. Yo creo que me marcharé de aquí. Hay algo que me preocupa, y tengo que comprobarlo por mí mismo. ¿Qué es? El orco desapareció por unos instantes del campo visual de la brecha, reapareciendo con el báculo del hechicero en la mano. Lo acercó a la brecha hasta que entró en contacto con esta, atravesándola como si de una ventana se tratase. Los hermanos dieron un respingo en cuanto el arma asomó por la grieta. Tómalo. Lo necesitarás. ¿Cómo lo? No preguntes y agárralo. Tengo que encontrar la forma de sellar este lugar y buscar alguna manera de enmendar mi error. Hubo un corto silencio, en el que ambos se miraron sin pestañear. En el caso de que haya logrado llegar al mundo real, tienes que encontrar la forma de detenerle. Con toda la ayuda de la que puedas disponer. ¿Sabes qué pretende hacer? Libertad. Respondió apartando la mirada. Libertad tanto para él, como para los que moran este juego. Pero eso es imposible.
¿Cómo pretende conseguirlo? Lo desconozco, pero, posiblemente, tenga algo que ver con los servidores. ¿Recuerdas la noticia que me contaste? Sí. En el caso de que nadie consiga detenerle, quiero que destruyas los servidores oficiales. Pero, ¿qué será de ti si no logras escapar? No lo sé. Siquiera estoy seguro de que la destrucción de los servidores sirva de algo. De todas formas, te lo ruego, toma esta arma y acude a mi casa cuanto antes. Temo por la vida de mi padre. Con un asentimiento tomó el bastón y tiró de él hasta hacerle atravesar el portal. No hay tiempo que perder. Debemos actuar cuanto antes. La voz del orco se distorsionó por unos instantes. Buscaré a más como yo, quizás no haya sido el único en correr esta suerte. ¿Crees que hay más? Un intenso silencio hizo aparición. Ambos compañeros se miraron por largo rato, antes de que el orco suspirase y les diese la espalda con una advertencia. Puede ser. El hechicero apretó con fuerza su arma, mientras veía cómo su compañero se marchaba. Volveremos a encontrarnos. Espera. Gritó sin conseguir nada. Su amigo había desaparecido de la vista y solo se escuchaban sus pasos apresurados. Se quedó anonadado sin apartar la mirada de la brecha. Intentaba aclarar sus ideas, asimilar toda aquella información. Miró de reojo el objeto alargado que sujetaba en sus manos, sintiendo el tacto de la madera y el cosquilleo que su poder le dejaba en los dedos. Era extraño, muy extraño. Se volvió a su hermana, la cual no era capaz de contener su expresión de incredulidad. «Hermano», murmuró. «Esto es muy raro. ¿Intentáis tomarme el pelo entre los dos? Porque si es una broma, os lo habéis currado mucho». El chico se quedó callado apartándose del cráter mirándose los dedos. Una pequeña descarga recorrió sus falanges erizándole el vello de la nuca. Se sentía poderoso, inmensamente poderoso. Aquello era demasiado complejo, demasiado extraño incluso para ser considerado un sueño. Y si lo era, solo le quedaba desear no despertarse hasta conocer el final de aquella historia. Me marcho. Visualizó el portal del piso en el que vivía su amigo. Apenas a 5 manzanas de donde él se encontraba. Recordó uno de los conjuros más característicos del hechicero y decidió poner a prueba su poder. Necesito comprobar que todo está bien. Se situó en el pasillo, realizando un movimiento circular con su mano mientras susurraba palabras en un idioma extraño. No era capaz de recordar dónde las había escuchado antes, ni siquiera cuando las aprendió. Simplemente las conocía lo necesario para realizar dicho conjuro. Una esfera rodeada de una aureola purpúrea apareció frente a él. Dentro se podía vislumbrar el umbral del portal y a un anciano atónito, sujetando la puerta de entrada. «Clara, no entres en mi habitación hasta que regrese». Y de un salto, se adentró en la esfera sin mostrar temor alguno. Sus pies se toparon con el duro suelo del asfalto, haciéndole trastabillar. No había tenido en cuenta el desnivel de altura entre un portal y otro. Miró a su alrededor. Se encontraba justo pegado al acerado de la gran vía que cruzaba su ciudad, delante de cientos de personas que se habían quedado expectantes ante la aparición repentina de dicho portal. Algunos sacaban sus móviles y realizaban fotos o vídeos que pronto circularían las redes convirtiéndose en virales. Sintió una punzada de vergüenza ante ello. No se hubiese imaginado convertirse en el centro de atención de aquella manera. Caminó un par de pasos para apartarse de la anomalía y se cubrió el rostro con su capucha. Un movimiento tan instintivo que ni se percató del cambio que sus ropajes habían sufrido en aquel viaje. Llevaba puesta ahora una túnica roja con bordados dorados, muy llamativa desde la distancia. Miró a su espalda, descubriendo que el portal había desaparecido. Se alegró enormemente de que su hermana no se hubiese atrevido a seguirle. Si era cierto lo que Monstur había supuesto, aquel lugar dejaría de ser seguro de un momento a otro. Encaró las puertas del edificio y accedió a su interior ignorando la estupefacción del anciano. Tenía un objetivo muy claro. Optó por subir las escaleras en lugar de tomar el ascensor,
No creía necesario perder un tiempo preciado esperándolo cuando su destino se encontraba en el segundo piso. Mientras ascendía, un temblor le obligó a aferrarse a la barandilla. Los cimientos y paredes crujieron desprendiéndose pequeños trozos del techo. Estos cayeron por el hueco de la escalera hasta el primero, donde un grupo de personas se arremolinaban y corrían a causa del susto. Había sido como una explosión. Se escuchaban gritos del exterior, y a los habitantes del bloque saliendo de sus casas con lo puesto. Se vio la necesidad de acelerar el paso pegándose cuanto pudo a la pared, pues algunas familias bajaban las escaleras con prisa presas del pánico. Cuando llegó al piso de Adrián, se encontró con las puertas de algunas casas abiertas, salvo la de su amigo. Con un movimiento de la mano, la puerta se abrió sin ofrecer resistencia, dejando salir al exterior una densa nube de humo y polvo que le hizo taparse el rostro con la manga. Con otro gesto el aire se aclaró y el polvo desapareció. Aquellos hechizos le salían con demasiada naturalidad. Casi daba la sensación de que hubiese nacido con ellos. Entró a la casa mirando con pavor los destrozos ahí ocurridos. El techo del salón había cedido y un enorme boquete se había abierto al exterior en una de las paredes. Un hombre se encontraba tumbado de lado en el suelo, inerte. El joven se acercó y lo volvió sintiendo un nudo en la garganta en el momento en que reconoció el rostro de Alberto, el padre de Adrián. Le tomó el pulso con miedo, descubriendo para su horror que había fallecido. Sintió como una furia inhumana recorría su cuerpo. Un odio visceral, un dolor agónico que no concordaba con lo que debería sentir en aquellos momentos. Era como si los propios sentimientos de su amigo hubiesen florecido desde su interior, como si él mismo compartiese su dolor. Escuchó gritos y fuertes golpes en la calle. Se acercó con cuidado al borde de la abertura mirando la extensa avenida desde las alturas. Había un enorme encapuchado que corría cual diablo por encima de los coches dejándolos destrozados a su paso arrollador. Sin pensárselo demasiado, saltó al vacío realizando un complicado sortilegio. Su cuerpo se detuvo en el aire a escasos metros del suelo, levitando. Con otro movimiento de su mano, un potente impulso le hizo volar en persecución del fugitivo. Sinceramente, nunca hubiese imaginado que aquella combinación de conjuros fuese capaz de impulsarle por los aires. Parecía ser que al haberlo sustraído del juego, sus funciones habían variado notoriamente. En apenas unos segundos le había adelantado, deteniéndose frente a él realizando un hechizo de pluma que redujo la velocidad de su impulso hasta detenerse. Con un rápido movimiento instintivo, apuntó con su diestra al desconocido arrojándole una bola de fuego que impactó de lleno sobre su pecho. Una densa nube de humo se formó a su alrededor, ocultándole de la vista. Los transeúntes corrían por sus vidas, tomándolos por un par de demonios. Vaya, esto ha sido muy inesperado. Una sombra apareció entre el humo, hablando con una voz que resultaba familiar al hechicero. Veo que no he sido el único en cubrir la distancia entre ambos mundos. La figura se definió por completo, lo que hizo que el joven hiciera un gesto de asco y sorpresa ante lo que veía. Se trataba de Adrián, o por lo menos su cuerpo humano. Había sufrido alguna especie de transformación horrible que le había desfigurado por completo. Su musculatura era superior a lo que su propia piel podía soportar, quedando expuesta en algunos puntos donde ésta se había acabado rasgando. Sus venas hinchadas y azules se marcaban en todo su rostro, lo que acompañado al fulgor azulado de su mirada y la sangre oscura que brotaba de sus labios le proporcionaban una apariencia terrorífica. Maldito bastardo. ¿Qué le has hecho al padre de Adrián?, preguntó incapaz de mantener la vista fija en aquella aberración. Yo. Nada, ya estaba así cuando desperté, respondió burlón. Malnacido. Gruñó preparando una bola de fuego en su mano. Te haré pagar todo el daño que estás causando. No lo lograrás, dijo cortante. Ahora verás, lanzó un nuevo hechizo, el cual fue detenido por la diestra de la criatura sin causarle demasiados daños. El mago le miró extrañado, regulando un par de pasos al empezar a sentir la enorme diferencia de poder entre ambos. Parece que empiezas a percatarte, murmuró la criatura regodeándose ante el miedo que despertaba en su adversario. No tienes suficiente poder como para hacerme frente.
Apuntó con la palma de su diestra al joven, quien previó lo que sucedería a continuación. Siente toda la fuerza de un auténtico hechicero. Una potente bola de fuego azulado emergió de su palma y se lanzó con fuerza contra su objetivo. El chico dio un paso a su derecha y se teletransportó un par de metros, evitando con ello el impacto del conjuro. Pero no fue suficiente. La bola prosiguió su ruta hasta colisionar en el suelo a escasos metros de él, destruyendo todo a su alrededor y dejando un profundo cráter. La onda expansiva le impactó con brutalidad en la espalda, haciéndole volar por los aires contra el capó de un coche cercano. El impacto le dejó completamente aturdido y confuso. Tal fue la fuerza de la colisión, que apenas logró mantener la conciencia. La criatura sonrió con malicia y prosiguió su marcha, ignorando la agonía del mago.